Entonces, mis amados, el Zohar Akadosh dice, vayan y contemplen las obras. En la Parashá Noa de Zohar dice, vayan y contemplen las obras. Es un viaje más allá de las palabras simples de la bendita Torah, mis amados, hacia los secretos ocultos en el relato de Noach y el arca. Es un misterio que yace en el equilibrio del universo, mis amados, y este relato no es solamente una historia, es más como el mapa espiritual de cómo las Sefirot, las 10 emanaciones divinas trabajan juntas en equipo para sostener, purificar y renovar toda la creación. Noach, llamado también como el hombre tzadik o el hombre justo. En la Torah se nos dice que Noach es un hombre justo en sus generaciones justo en los compañeros de su tiempo, o en los semejantes, o en los humanos que habitaban con él cerca. Pero más allá de que un humano dé testimonio y edud de ti, el que está hablando de Noach es Yahweh mismo. Dice, Yahweh contempló toda la maldad, mas sin embargo, vio con buenos ojos a Noach. Y dice de él que es un hombre justo entre todas las generaciones de su tiempo. Y anduvo Noach con Yahweh Yud Hei Bau Hei. Ese punto es importantísimo, porque una cosa es usted oír de oídas, como decía Job, de oídas te había oído, a decir que tú andas con Yahweh. Es muy diferente. Noach era un hombre justo en todas sus generaciones, pero ¿por qué es tan importante esto, mis amados? Porque Noach representa Yesod, fundamento. ¿Por qué decimos que Yesod, que Noach representa fundamento? En esta parashá, Noach representa el Yesod, que Yesod es la Sefirot del fundamento. ¿Por qué? Porque la Sefirá que actúa como el canal a través del cual toda la energía de las Sefirot superiores fluyen hacia Malhut, es el fundamento que sostiene el universo. ¿Y por qué decimos que no hay Yesod? Pues porque Yahweh mismo dice que es justo. En todas sus generaciones, él era el único justo. Y entonces, ¿por qué es Yesod? Pues porque Tehilín dice, los justos sostienen el universo. Eso dice Salmos. En Proverbios 10:25 dice, los tzadikim son los fundamentos del Olán. Cuando Proverbios dice 10:25, los justos son los fundamentos, las columnas, los soportes del mundo, no de la tierra, del mundo, o sea, del gobierno de esta creación. Su pureza, su integridad le permiten ser el canal que preserva la vida en la tierra, mis amados. Incluso cuando haya caos, haya desorden y vacío. En tiempos de juicio, por eso nosotros todos los días estamos llamados a hacer la tefila, a hacer la plegaria, a hacer el ruego antes del amanecer, para que el Abacadosh tenga rahamín, tenga bondad, armonice el juicio de Geburá con la misericordia, para que el sol de justicia no nos queme. Generalmente repetimos y repetimos lo mismo y volvemos a decir, porque cada que repetimos pues aprendemos 2 veces. ¿Cómo actúa el Yesod? Es la energía que conecta, que transmite la luz y la bendición desde las sefirot superiores que le pertenecen al Abacadosh. En este caso, esta parashá es Bina, toda la corriente de las aguas de los mundos superiores en revelación bendita hacia su hija, que es Malhut, la vasija. Toda rabá Yahweh por Yahshua HaMashiach, que es ese canal bendito donde nosotros nos alimentamos. Sin Yesod el flujo se corta y el caos emerge. Ahora, mis amados, al hablar del arca, el Zohar se nos revela en el arca que simboliza Malhut. Es el último de los 10 sefirot
o de los 10 atributos. Es el reino físico y material, es la vasija. Malhut, queridos amados, no tiene luz propia. Depende de las otras sefirot para recibir la luz, la or, y reflejarla al Olam, al mundo. Al igual que el arca no tenía fuerza propia para resistir el diluvio, y es una embarcación sin motor. Ojo, mis amados. Quiere decir que es un santuario donde se ha vencido el ego. Si hubiese tenido motor, Noah armaba su puente de gobierno, traía como los navegantes su rosa de los vientos, armaba sus aparatos de navegación y su sistema internacional de banderas y marinería para comunicarse, y decía: yo voy hacia donde yo quiero. Pero Yahweh no le da instrucciones de que haga eso, sino simplemente haga un arca para protegerse y cuidar su generación, para que vaya el arca movida por los vientos y las aguas donde Yahweh quiere que vaya. Bendito el Padre Celestial que nos ayude a salir del ego, mis amados. Un arca que sea como un santuario propio para resistir nosotros el diluvio, el juicio que viene con rigor. Y que Malhut necesita la conexión con Yesod para recibir el flujo de la energía divina. Y cuando Yahweh le dice a Noah: estableceré mi brit, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca. Eso está en Bereshit 6:18. Se nos está mostrando algo profundo, mis amados. Noah como Yesod, como el fundamento, entra al arca que es Malhut y restablece la conexión perdida con Binah, que es la fuente de toda la emanación del conocimiento que viene del Ein Sof. A través de ese pacto, Yesod otra vez y Malhut se reconectan, asegurando la continuidad de la vida. Esta arca no es solo un refugio físico, mis amados. Es un acto espiritual que permite en los arquetipos de esta creación que sea restaurada y protegida. En el plano espiritual, estas aguas que vienen de arriba y las aguas de abajo, las aguas superiores con el aspecto de la madre que purifica y que regenera, como hemos aprendido en el Etz Chaim, esa obra maravillosa del árbol de la vida. Binah es la madre de la creación y sus aguas tienen el poder de limpiar, de conservar, de purificar y renovar. El diluvio es un acto de purificación en la mikvé del alma, de la restauración y la reconexión con Yahweh mismo. Es la purificación que defiende de Binah a través de Yesod, limpiando el mundo de toda la corrupción de la generación de Noah. El diluvio entonces no es una destrucción sin sentido, mis amados, sino el proceso de renovación, es el nuevo comienzo para el mundo. Y no nos olvidamos de la Jodma, que es la sabiduría, también, que juega un papel muy importante aquí en esta paracha. ¿Por qué? Porque esa chispa que necesita la estructura divina para tomar forma. En este contexto, Jodma o sabiduría es la chispa inicial que impulsó la creación del mundo, porque sin la sabiduría nada de lo que existe subsiste por sí mismo, y nada de lo que está hecho fue hecho sin la sabiduría. Eso lo escribió el rey Shlomo Amelech, el rey Salomón, en su libro de sabiduría. Y sabemos que la sabiduría es Yahshua Hamashiach y Yahshua es Yahweh mismo. El diluvio entonces no es una destrucción sin sentido, mis amados. En este contexto, la Jodma, que es la sabiduría, es la chispa inicial que inició la creación para tomar forma. Y en este contexto de esta paracha preciosa, Jodma es la sabiduría de Yahshua Hamashiach y Binah son las aguas que descendieron para dar la luz a un mundo nuevo con una madre que da como una madre, una ima, que da la luz. Por eso el Abacados registra aquí en esta Torah bendita, dice: honra a tu ima, a tu madre y a tu aba, a tu ima. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos tus días sobre esta vestidura de piel, sobre la tierra. Honra a tu Binah, a todo el entendimiento del cielo, y a tu Abba, a la Ruach HaKodesh. Bendito el Abacados, que es bueno, y Yahweh, que es
precioso al podernos reunir donde quiera que estemos, mis amados, y donde los medios tecnológicos permitan que nosotros podamos aprender esta preciosa porción de Torah. Ninguna porción, ninguna parachá es mejor que la otra, pero cada porción de Torah trae algo nuevo, debe traer algo nuevo para nuestras vidas. Así, mis amados, que Biná, que es el juicio que vino a restaurar ese impulso cuando se desvió en la creación. El Midrash nos dice que las aguas de Biná descendieron para dar la luz a un mundo nuevo, como una madre que da la luz, mis amados. Así que Noah sobrevivió dentro del arca. Este acto de supervivencia es una manifestación de la sefirot del Hod y del Netzach. ¿Por qué? Porque hay unos puntos cardinales que estábamos diciendo al principio que representan la sefirot de Geburah, la sefirot de Gesed, la sefirot de Geburah y la sefirot de Gesed, de misericordia. Pero también representa el Hod, que es el esplendor, y Netzach, que es la victoria. Y por eso decíamos, el que se sabe ubicar espacialmente traslada ese conocimiento, como es arriba, es abajo, al espíritu y lo saca a flote. Y entonces esa persona sabe dónde está parado espiritualmente. Y sabe hacia el norte qué trono existe. Y sabe dónde se ubica la Shekinah. Y sabe dónde está el trono del Hasatán. Bendito el Padre Celestial. Estas aguas no solo limpian, mis amados, la creación, sino que también permiten la chispa original de Jodmah que se manifieste nuevamente, porque fuimos llamados a demostrar y a dar a conocer el nombre Kadosh de Yahweh, la expansión bendita del nombre Kadosh a toda la creación. Noah tuvo que confiar plenamente en Yahweh, soportar el aislamiento del juicio y perseverar hasta el final, o sea, lo que significa la sefirot de Hod y de Netzach, que le permitieron a él y a su familia pasar esta prueba y emerger a un mundo purificado. Ahorita vamos a mirar qué significa el arco iris, qué significan sus colores, qué significa tantas cosas hermosas que son secretos aquí en la Torah. Entonces, dentro del juicio severo del diluvio también encontramos la compasión de Elohim Yahweh, o la representación de la sefirot de su Gesed, y la armonía y la belleza de Tiferet, que es el equilibrio para hacer el puente entre el juicio con rigor y la misericordia a través de Yahshua HaMashiach. Aunque el mundo merecía ser juzgado según la Torah, la compasión de Yahweh permitió que Noah y su familia fueran salvados. Observemos, mis amados, cómo Yahweh no permite que el juicio total destruya al mundo, sino que Tiferet actúa para equilibrar y permitir que la misericordia fluya, aún inclusive en los momentos de juicio. En el libro de la vida explica que Tiferet permite que el mundo continúe, ya que se equilibra el juicio con la misericordia, creando la armonía de la creación de nuevo. Porque ya había sido en Bereshit 1:1. Hubo desorden y vacío. Yahweh dijo, sea la luz. Otra vez hubo un din, otra vez hubo un juicio. Dice, y separó por misericordia la luz de las tinieblas. Y dijo, sea la luz. Bendito el Padre Celestial. Vayan y contemplen las obras. Es una manifestación de Geburah, es un juicio divino, pero la salvación de Noah es representación de la Gesed, de la misericordia de nuestro Abba Kadosh. Y ese pacto maravilloso es la continuación de la vida, mis amados. Bendito el Padre Celestial, que en todas sus instrucciones, en sus parachak, nos enseña que se corrompió la tierra y la generación de Noach era mala. Asimismo, hoy día en la Torah, en Bereshit 6:11, se nos dice, se corrompió la tierra ante Elohim Yahweh. Este verso nos indica que no solo el ser humano, más bien toda la creación había sido afectada por la creación y el pecado al ser manifestado en desobediencia. El Zohar en la parashá de Bereshit 61 dice, esta corrupción se refiere no solo a las acciones visibles, sino también a la negatividad que permea el ambiente espiritual. Las acciones inmorales de los seres humanos crearon una atmósfera de impureza y separación que influyó en toda la creación, en todo el mundo, llevando esto a una contaminación espiritual generalizada. Mientras tanto, mis amados, el Tratado de Talmud en los escritos sagrados dejó escrito, sugiere en el Tratado de Berajot 18b, dice que los pecados de la generación de Noah eran tanto ocultos como visibles, es decir, que algunos actuaban en secreto y otros sin vergüenza lo hacían abiertamente.
Esto es porque se explicó, mis amados, desde el principio que el pecado llegó a hacerse público y dio como resultado que la tierra, así como dice Berechit, se encontró a la mirada de Elohim llena de violencia. Berechit 6:13. Por ende, la violencia y el caos no solo se manifiestan en los actos físicos, mis amados, corrompiendo todo el diseño divino, sino que invierten el flujo de la energía. Entonces ya el humano no se alimenta del cielo, quiere alimentarse de abajo, de los mundos inferiores. El Sefer Yetzirah dice que todo el mundo físico está conectado. Y cuando los humanos se alejaron de la armonía de las letras sagradas, de los arquetipos sagrados, de los pilares de esta creación, las 22 letras sagradas, al desobedecer a Elohim causaron una disonancia espiritual. Y esa desarmonía, mis amados, provocó negativamente en la creación misma que atrajera el juicio de Yahweh. Bendito el Padre Celestial, que el Ari explica, el Arizal, que las almas tienen un propósito de rectificar todos los errores de las vidas pasadas. Por ello las generaciones corruptas, como los de Noah, son vistas como esas almas que tienen que volver a hacer un trabajo de rectificación, de almas con misiones de rectificación que no lograron completar sus vidas previas. Y esta generación específica falló en su tarea. Pero el único que fue Sadik y que fue conforme a los ojos de Yahweh fue Noah con su familia. Bendito el Padre Celestial. En lugar de corregir la conducta, ellos permitieron que los fallos crecieran hasta traer el diluvio a sus vidas. Esto explica por qué se enfatiza en el Midrash que estas almas, mis amados, tuvieron que volver con el mismo patrón de transgresión. Y Noah, siendo justo en su generación, representa a aquellos pocos que en medio de la corrupción logran elevarse espiritualmente. Y el Zohar dice, Noah 67a, construyó Noah un arca como el símbolo de su propia integridad espiritual. Dice que Noah construyó el arca como un símbolo de su propia integridad. Eso está hermoso, pero es como un microcosmos de pureza. Esta parashá de Noah es muy simbólica para cada uno de nosotros y que cada generación tiene el potencial de corregir el pecado original. Pero cuando fallan en esa tarea, la carga se amplifica. Y la generación de Noah, mis amados, al descender de Adán, no solo hereda el pecado, sino que lo intensifica al no buscar la rectificación. Bendito el Padre Celestial que nos dé a nosotros el tiempo, así como está esta parashá, esta porción preciosa, para que nosotros reflexionemos y podamos entender que estamos aún a tiempo para revelar esa luz bendita que viene del Ein Sof, de la primera Sefirá, del árbol de la vida. El Zohar dice en su prólogo, mis amados, que los capullos de las flores y todo lo que existe, tú y yo, las estrellas, las plantas, el ahabá, el amor, el tiempo, todo lo que se puede medir y no se puede medir, pero que nosotros percibimos y sentimos, todo nació de un pensamiento de Yahweh. Ese pensamiento, mis amados, ya lo explicamos, que es una semilla, una letra Yud. En gematría le corresponde el número 10 en la matemática sagrada, pero 10 se traslada a prueba, diluvio, juicio. Pero de esa semilla maravillosa brota una flor, brota una semilla. Todo nació de un pensamiento. Así como una flor está escondida dentro de una semilla, mis amados, antes de brotar, todo el universo entero estaba dormido dentro del pensamiento divino antes de existir. Eso lo explicamos nosotros en la parashá preciosa de Berechit, en la primera porción de parashá de este ciclo anual de enseñanza. El Zohar es un libro profundo, es un libro del esplendor, y dice que en el principio de la creación aparecieron los capullos de las flores en la tierra. Esto significa que la vida empezó a despertar poco a poco, igual como un jardín florece. Los que aman la tierra saben cómo funciona. Eso significa que la vida empezó a despertar poco a poco, igual como florece un jardín, que van abriendo sin afán. Nada aparece de golpe y todo tiene su proceso. Primero hay una idea, luego se forma la energía y después se manifiesta en el mundo físico. Así los patriarcas, mis amados, Abraham, Isaac y Jacob, son como las primeritas flores de este jardín sagrado de Torah. Ellos representan los valores que permiten que la vida florezca en medio nuestro, mis amados. Que la bondad de Abraham, la disciplina de Isaac y Jacob son como las primeras flores, mis amados.
Esa armonía de Tiferet representada en la Tiferet del centro, como Jacob, equilibra el universo. Entendimos nosotros en la fiesta de Sukkot que las tres columnas del árbol de la vida, Abraham, Isaac y Jacob, Geburá, rigor, fuerza, Gesed, misericordia, están armonizadas por Jacob, que es Tiferet. Yahweh sembró estas cualidades en el mundo para que cada persona, mis amados, también las cultive dentro de sí mismo y traiga a la luz a la creación la chispa bendita expandida de Yahweh. Cuando vivimos estos misbot maravillosos, hacemos que nuestra alma florezca. El Zohar dice que cada día de la creación representa una etapa de desarrollo, no un día literal. Por ejemplo, cuando la tierra produjo hierba, significa que la vida comenzó a expresarse. Cuando fueron creados las luminarias, en el día 4, las luminarias, habla de la aparición de la conciencia del bien y el mal, de la claridad y la oscuridad. Y cuando se crea el ser humano significa que el alma entra al cuerpo. Entonces la chispa del Ein Sof, esa semilla, se convierte en flor, aquí en la materia. Bendito el Padre Celestial. Ya el día 7, el séptimo, que es el Shabbat, es cuando todo descansa y vuelve a su origen, porque hemos dicho siempre que el Kadosh, el día de Shabbat, es lo que nos recuerda a nosotros retorno al útero del alma, para alimentarnos de el alimento del cielo. Es cuando todo descansa y vuelve a su equilibrio natural. Es como una flor que abre sus pétalos para recibir el sol de justicia. El texto dice que esas flores son las almas de los sadik, o de los justos, de las personas buenas, de los sabios, de los profetas, de los niños puros de Torah. Los niños no son los que tienen poquitos años, los niños son las personas que estudian Torah. Dejad que los niños, dejad que los sabios de Torah, dejad que los que estudian Torah, que equilibran los juicios en este plano del universo, vengan a mí. Bendito el Padre Celestial. Yahshua HaMashiach lo dice. Cada vez que el mundo pasa por momentos difíciles, esas almas nuevas regresan como si las flores del jardín volvieran a nacer para traer una nueva vida, una esperanza. Vamos a hablar del arco iris precioso, por ejemplo, que es el símbolo de eso. Cuando aparece es la señal de que la bondad divina sigue viva en sus colores, en sus 7 colores maravillosos. Vamos a ver qué significan los colores. El Zohar termina con una idea muy hermosa. Dice que el mundo se sostiene gracias a la voz de los niños que estudian o que oran con inocencia, porque su pureza mantiene viva la energía de la creación, los niños de Torah. Por eso los querubines del arca del pacto tenían rostros de niños, representando el amor, la pureza, que es la que sostiene este universo. Bendito el Padre Celestial, que en estos momentos de luz, de or, de chispazos de misericordia, de biná, de las aguas que están ahí al acceso a través de Yahshua HaMashiach para nosotros ser inmersos en esa mikvé del alma, nos enseña. Los querubines del arca, cubiertos con sus alas, tenían rostros de niños, porque es el amor, la representación del amor y la pureza que sostiene esta creación. Los niños del Zohar son esas almas puras. Aún mis amados de cualquier edad que estudian la Torah, en esta cábala preciosa, en este río de conocimiento que nosotros podemos estar inmersos y sumergirnos gratis, mis amados, con el corazón abierto, porque cuando uno estudia desde el amor sin ego, el alma vibra en la misma sintonía y frecuencia que toda la creación perfecta. Entonces ahí existe la creación, una conexión preciosa, maravillosa de Yahshua HaMashiach. Esa vibración sostiene el mundo. El mundo es como el jardín sagrado. Yahweh es el jardinero que plantó las semillas y cada alma humana es una de esas semillas. Y cuando vivimos nosotros con Ahavá, con justicia, con honma, con sabiduría, florecemos y fuimos llamados a florecer en el exilio del alma. ¿Por qué? Porque tenemos que mostrarle el nombre sagrado al mundo, enseñarle Torah al mundo para sacar las chispas de Yahweh que están inmersas en la oscuridad, que están en el desconocimiento de esta Torah maravillosa, de estos secretos benditos de Torah.
El Zohar dice que si Adán no hubiera pecado, en esta parashá de Noa el Zohar dice, si Adán no hubiera pecado, no habría procreado descendencia alguna. Entonces, desde el tiempo del pecado de Adán, los hijos que nacen en nuestro mundo retienen un aspecto de inclinación al mal dentro de su esencia. Esta sección ayuda, mis amados, a evitar que la presencia maligna ocurra en nuevos hijos, y más aún estas palabras debilitan y eliminan esta influencia negativa de nuestros hijos cuando meditamos, mis amados, en las benditas letras de la Torá. ¿Qué dice la Torá? Escucha, hijo mío, antes del pecado. Adán Harrison no era un ser humano como tú lo imaginas, mi amado, ni como nos lo pudiésemos imaginar. Adán era un alma de luz. Era una extensión consciente del Creador. Por eso en la parashá pasada nosotros explicamos que Adán era el Or Hagamus, o sea, la luz primordial de Yahweh manifestada aquí en esta creación. Por eso los malajines, los ángeles y arcángeles confundían a Adán como otro ser supremo, porque Adán veía la exaltación, la alabanza, y se paraba frente al trono, al majón de Yahweh. Bendito el Padre Celestial. Era un alma de luz en toda la extensión de la palabra, y su cuerpo era translúcido, hecho de una sustancia espiritual que explicamos que se llamaba el Or Hagamus, o luz primordial, o la luz oculta. Y su unión con Java no era carnal. Ojo, mis amados. La unión con Eva, con Java, no era carnal, sino energética. Era una fusión de almas dentro de la rúa y el aliento divino. De esa unión no habría nacido cuerpos, mis amados, sino chispas de conciencia perfecta, seres luminosos, hijos de la rúa que habrían poblado el universo sin morir jamás. Pero el Zohar dice claramente, si Adán no hubiese pecado, sus descendientes habrían vivido para siempre. Eso significa que no habría ocurrido la separación entre la vida y la muerte, entre el Padre y el Hijo, entre el Espíritu y la materia. Todo habría permanecido en la frecuencia del Edén, donde nada se apaga y nada envejece. Pero Adán, en su deseo de conocer el bien y el mal, de experimentar la luz en sus extremos, comió del árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento se llama el Etz Adamat, Etz Hadat, el árbol del conocimiento, Etz Hadat. Esta acción introdujo dentro de la creación un nuevo tipo de energía, y es el deseo de recibir para sí mismo. Cuando Adán quiso conocer el extremo de la luz, comió del árbol del conocimiento. Entonces, ¿qué le sucede? Introdujo dentro de la creación un nuevo deseo de recibir para sí mismo, no para el que todo lo sustenta. Se olvida usted del Creador y empieza a adorar las criaturas. Ese flujo de energía inverso, el deseo de recibir para sí mismo, mis amados, como antes era puro, para Yahweh mismo, ahora ya no está en el compartir. Al desear recibir separado de la fuente, Adán provocó una fractura, lo que llamamos en hebreo la Shevirah Hakelim, o sea, la ruptura de los recipientes, el Shevirat Hakelim, la ruptura de los recipientes. ¿Por qué? Porque desde ese momento ya el alma no podía crear solo con la luz del Espíritu. Necesitaba un medio físico. Ojo. Un vehículo biológico. El cuerpo, el nacimiento y la procreación se convirtieron en un sustituto terrenal de la generación espiritual que existía antes del pecado, porque la unión de Adán con Eva eran chispas de luz, era conciencia perfecta de la emanación del Ein Sof, eran Or Hagamus, pero hubo necesidad de ser vestidos de piel. Bendito el Padre Celestial. ¿Por qué sucedió? Porque ya la Torah estaba afuera
y se paseaba por el huerto, no estaba dentro de sí mismo. Bendito el abacados que es bueno. Toda Rabá por esta porción de Torah maravillosa de Noah. ¿Qué dice el Zohar? Dice, la fuerza de la copulación se deriva principalmente de la inclinación al mal. No porque el acto físico sea malo, mis amados, sino porque la energía que lo impulsa viene ahora del deseo egocéntrico de recibir para sí mismo y no del puro deseo de dar. Por eso la Torah, esa Torah maravillosa, tiene unos escritos y dice, porque es más bienaventurado dar que recibir. Es mejor dar, porque así era el diseño original. Sha'ar Klipat Nogat. El Ari Hakadosh enseña en el libro de la vida, Etz Chaim, Sha'ar Klipat Nogat, que el Creador permitió esta mezcla para que el hombre pudiera redimir la luz caída. Y cada unión física, cada nacimiento, cada acto de amor, mis amados, consciente, se convierte en una oportunidad de extraer las chispas divinas del dominio del otro lado, o lo que llamamos nosotros el Sitra Hará, y devolverlas a la luz. Por eso después del pecado la sexualidad se volvió el vehículo del tikkun o la reparación. Antes Adán regeneraba las almas directamente desde el mundo de Atzilut, del mundo puro y eterno. Después debe regenerarlas desde el mundo de Asiyah, donde el bien y el mal están mezclados. Por eso yo les decía tempranito, mis amados, que nos toca un trabajo más difícil a nosotros, más aún aquí en Raíces Hebreas, porque nos toca suspender, pausar, desaprender, ser humildes y admitir y aprender de nuevo, de acuerdo a la luz de la bendita Torah. Cábala es recibir los secretos del cielo. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré, te guiaré en esas cosas grandes, maravillosas y ocultas que tú no conoces. Porque el pueblo se va a perder por falta de conocer, de conocimiento. Mi pueblo se perdió por falta de biná, de ese torrente del diluvio del cielo bendito, de la ima de la madre que tiene que conectarse a través de Yesod, que es el fundamento, y llenar a Malhut, que es su hija, su vasija. El cuerpo físico es el taller donde esas chispas se purifican a través de la experiencia, el dolor, la alegría. Por eso vienen las pruebas de fuego, el amor y la muerte. Así cada generación es una nueva fase del retorno al Gan Edén. El Ari revela que el Sha'ar HaGilgulim, que todas las almas que nacerían hasta el fin de los tiempos estaban contenidas en Adán Harishon antes del pecado. Por eso nosotros vivimos en un Gilgul completamente, todo el tiempo, en un rectificar. Bendito el Padre Celestial, este Tikkun Olam, que nos ayude para nosotros hacer lo que es bueno y amar más el dar que recibir. Cuando Adán cayó, esas almas se dispersaron dentro de la creación vestidas en cuerpos, en animales, plantas, piedras, lugares y sobre todo en descendientes humanos. El Zohar dice que desde Noah surgieron todas las generaciones del mundo porque fue Noah el recipiente de la nueva humanidad, la que debía reparar lo que Adán rompió. Mira el misterio, mis amados. El alma de Adán cayó en la materia y solo en la materia puede redimirse. El mismo deseo que lo separó de Elohim, o sea, el mismo deseo de recibir, se convierte en el puente para regresar. Por eso esta Torah es circular. A través de sus 22 letras hebreas, de sus 10 sefirot benditas del árbol de la vida, el gobierno del Malhut HaShamayim, 32 senderos de sabiduría, 72 nombres, 42 atributos, 13 atributos de misericordia, la letra Yud, que es el 10, la semilla del alma, bendito el Padre Celestial. Yesod, que es el fundamento, es el mismo órgano que genera, miren mis amados, el mismo deseo que separó de Yahweh a Adán Harrison, que lo separó, el deseo de recibir para sí mismo se convierte en el puente para retornar. Pero cuando el hombre une ese deseo con la intención de amar, el fuego que antes quemaba del juicio, a través de Gesed, de la misericordia, se convierte en la luz que le ilumina el alma. Lámpara es a mis pies tu Torah y lumbrera a mi camino, dice Tehilín. Tehilín 119, 105. Bendito el Padre Celestial.
Entonces el mismo órgano que genera placer y deseo se convierte en el canal de la creación divina. El Yesod, que es el fundamento, la fundación del universo. Por eso el Ari Hakadosh enseña que existen dos clases de unión o de sibuk en hebreo. Unión, una superior que es espiritual, como la de los malajines, y una inferior, física, como la del hombre. Ambas reflejan el mismo proceso de la creación. La superior crea almas y la inferior cuerpos. Cuando ambas se unen en pureza, el cuerpo y el alma se vuelven uno y la vida se santifica. Por eso en Shabbat se pueden traer almas en común acuerdo, pero almas de Torah, almas para que lleguen aquí. Y es como una bombita, una burbujita contenida en un balón, entonces le libera la cáscara de ese balón aquí en esta creación, en la materia, entonces se puede expandir el nombre Kadosh de Yahweh en esta creación. Bendito el Padre Celestial. Es la encarnación de la luz bendita, Lord Hagamus, en esta materia. Por eso somos superiores a los ángeles, porque podemos expresar y expandir esta vasija para que el nombre de Yahweh sea conocido en toda la tierra. Porque la tierra será llena de la biná. Porque la tierra será llena del conocimiento, de la biná, de la kabod de Elohim. Porque la tierra será llena de la biná del gobierno del cielo, así como las aguas cubren la mar. Bendita porción de Torah, mis amados. Únanse al canal. Torah de Mashiach y árbol de la vida, mis amados. Shalom.